legal de la exsecretaria de Estado y hoy aspirante presidencial Hillary Clinton fueron publicadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en los correos con fechas de marzo a diciembre del 2009, correspondientes a más de 1.900 mensajes enviados o recibidos por Clinton. Se determinaron que 25 de ellos contenían información sensible, por lo que las autoridades se limitaron a eliminarlos. Por ejemplo, se muestra la comunicación laboral que existía entre Clinton y su viejo amigo, el ex periodista Sidney Blumenthal, quien prestó asesoramiento en temas específicos como política británica y la situación de Libia, Afganistán e Irán, a pesar de que no había sido contratado por Washington. Esta segunda entrega de correos electrónicos publicados en la página del Departamento de Estado posee un buscador en el que se pueden hallar resultados de forma sencilla mencionando países en concreto. Así tenemos que Argentina se menciona 613 oportunidades, Honduras en 542, Colombia 821 veces, Venezuela en 483, España en 910, Brasil en 1.189 y México en 2.495 oportunidades. A principios de este año, Hillary Clinton se vio envuelta en una polémica cuando alistaba su candidatura a las primarias demócratas a la presidencia, al revelarse que había utilizado su cuenta de correo electrónico privada para tratar asuntos de interés nacional. Atendiendo a la denuncia del ala republicana, la propia Hillary autorizó se difundieran estos correos para despejar cualquier irregularidad sobre su gestión en el Ejecutivo y mantener su imagen con miras a las próximas elecciones presidenciales. Bueno, y en su contra tiene Hillary para su candidatura Hillary Clinton, bueno, este tema de los correos y el asalto, el ataque a Benghazi, donde murió un embajador estadounidense. Pero como decíamos, esto ocurre muy temprano, ¿no? Estas críticas en la campaña. Aunque todavía hay mucho material por hacer público y a ella obviamente le convendría que sea más temprano que tarde. Pero en todo caso, si esto es lo peor que pueden sacar en su contra, o sea, el hecho de que usara un correo particular en lugar de un correo oficial, uno, y dos, que sus correos respecto al tema de Benghazi demuestran que no vieron venir lo que iba a ocurrir, francamente es bastante menor comparado con hechos como no haber visto lo que se venía en el caso del 11 de septiembre del 2001, en donde no mueren 4 ciudadanos estadounidenses, sino 3.000, y no mueren en el norte de África, sino en el corazón de los Estados Unidos, ¿no? Washington. O no ver lo que podía pasar en Irak con la invasión. El caso de Hillary, además, es sorprendente en términos ya de su vida política, ¿no? Cómo ha resurgido después de la derrota frente a Obama a ser una aliada importante de Obama, ¿no? Sin embargo, bueno, y su secretaria de Estado, ¿no? Algo que relevó su esposo cuando dio un discurso en el que fue ungido candidato demócrata a Obama. El tema, sin embargo, es que probablemente no le convenga empezar con tanto favoritismo, tanto dentro de su partido como para la elección general, porque virtualmente en su partido tal vez sí, pero en la elección general no hay forma de que finalmente el resultado sea el que auguran ahora las encuestas. Claro. Su ventaja es demasiado grande y va a tender a recortarse con el paso del tiempo. O sea, en otras palabras, está tocando techo muy temprano. Ahora, lo que sí puede beneficiar, que antes parecía, al contrario, una desventaja, era que fueran 2 gobiernos consecutivos demócratas y un tercero era difícil. Pero viendo que Obama está subiendo su rating, su aprobación en las encuestas, puede cambiar la situación también. Cuando uno ve qué variable es la que mejor explica el resultado electoral, es el desempeño de la economía en el año previo, y el desempeño económico dista de ser boyante, pero es relativamente bueno, suficientemente bueno como para augurar un tercer mandato demócrata. Vamos a otro tema. El Papa Francisco visitará 3 países de América Latina entre el 5 y 13 de julio en una gira en la que dará voz a todos los grupos sociales de cada nación. El Papa Francisco protagonizará una histórica visita a Latinoamérica. Durante el periplo, oficiará 5 misas, pronunciará 12 discursos, hará visitas de cortesía a los presidentes de los 3 estados y mantendrá varios encuentros con sacerdotes, obispos, jóvenes y autoridades civiles. El viaje comenzará el domingo 5 de julio, cuando partirá desde el aeropuerto romano de Fiumicino hacia la capital ecuatoriana, donde permanecerá hasta el 8 de julio. Allí será recibido con una ceremonia de bienvenida en la que el Papa emitirá un discurso. Los siguientes actos se llevarán a cabo el día siguiente, lunes 6 de julio, cuando viajará a la ciudad más poblada del país, Guayaquil, donde celebrará una misa en el Santuario de la Divina Misericordia.
Almorzará en el Colegio Javier de la Comunidad Jesuita y, acto seguido, regresará a Quito, donde realizará una visita de cortesía al presidente de la República, Rafael Correa. Después, visitará la Catedral de Quito. Se reunirá con los obispos ecuatorianos y con miembros del sistema educativo y de la sociedad civil. El miércoles 8 de julio, continuará con su visita a Ecuador y acudirá a una residencia de ancianos y, tras un encuentro con el clero, religiosos, monjas y seminaristas, partirá con dirección a la capital boliviana, La Paz. En Bolivia permanecerá desde el 8 hasta el 10 de julio y su itinerario comenzará con una visita de cortesía al presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno, seguido por un encuentro con las autoridades civiles en la Catedral de La Paz. Durante la tarde de ese mismo día, partirá hacia Santa Cruz de la Sierra, ciudad que recorrerá durante el resto de su estancia en el país andino. Allí celebrará una Santa Misa en la Plaza del Cristo Redentor. Se reunirá con sacerdotes y seminaristas en la Escuela Don Bosco y participará en el segundo Encuentro Mundial de los Movimientos. El viernes 10 de julio se reunirá con los obispos de Bolivia y participará en una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Virubiru, en Santa Cruz de la Sierra. Desde allí se desplazará en la última etapa de su periplo por Latinoamérica, Paraguay, donde permanecerá desde el viernes hasta el domingo 12 de julio. Tras su llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de la capital Asunción, el Papa realizará una visita solemne al presidente Horacio Cartes. El sábado 11 de julio, la jornada comenzará con una visita al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Acto seguido, presidirá una misa en la explanada del Santuario Mariano Caupé. El último día, domingo 12 de julio, visitará la población del Bañado Norte, presidirá una misa en el campo de Ñuguazú y recibirá a los obispos paraguayos con los que almorzará. Antes de partir hacia Roma, cerrará su visita a Paraguay con un encuentro con los jóvenes en la bahía de Asunción. Bueno, y este viaje está siendo considerado como un viaje a naciones pluriculturales, pluriétnicas desde el Vaticano, y además es el primer viaje fuera de Roma, de América Latina, decidido por el Papa, porque el anterior ya estaba programado, el que hizo a Brasil, ya era un encuentro que había sido decidido durante el papado de Benedicto XVI. ¿Te llama la atención los países que ha escogido el Papa? Bueno, son países, como se menciona, digamos, de fuerte presencia indígena dentro de la composición étnica de su población. Y además, aparentemente, va a meterse en temas polémicos, como en el caso de Bolivia. Evo Morales, con razón, en mi opinión, viene promoviendo que la hoja de coca sea retirada de la lista de estupefacientes ilegales de Naciones Unidas, porque será la materia prima para la cocaína, pero la hoja en sí misma es de una sustancia de consumo tradicional que no tiene propiedades alucinógenas. No, ayuda con ¿no? El punto es que quiere que el Papa chacche coca durante su visita a Bolivia, lo cual está por ver si se ocurre. Podría tomar mate de coca, quizás, ¿no? Ahora, una cosa que tiene a su favor Francisco es, yo no sé cifras de los países que va a visitar, pero he visto cifras recientes respecto al Perú y digamos, el grado de confianza que la Iglesia Católica despierta en los ciudadanos peruanos ha crecido casi un 20% durante el pontificado de Francisco. Y yo presumo que es por él fundamentalmente. Claro. No veo que otra variable en el escenario pueda explicar ese crecimiento y no dudaría de que lo mismo ocurre en los países que va a visitar. Y además coincide con su prédica hacia los, digamos, los más pobres, los postergados, y prédica inclusiva, ¿no?, de la política social de la Iglesia, porque no son las economías principales de América Latina, ¿no? Sí, y además, claro, en el pasado, cuando la Iglesia, digamos, mencionaba cosas como la opción preferencial por los pobres, solía asociársele a posiciones de izquierda, pero dado que el socialismo y el comunismo, claro, han perdido peso en la política internacional, ya no necesariamente se hace esa asociación. No, y es más, él habla en su encíclica Alabado sea sobre la ecología, él dice que es parte de la política social de la Iglesia esta preocupación por el medio ambiente, ¿no?, por el planeta. Vamos ahora a la Argentina, hablando de argentinos, y lo que me comentabas, el Papa tiene un solo pulmón. Sí. Y además es altura, ¿no?, bastante humilde para un argentino. Y tiene gran encanto además. Bueno, Daniel Scioli, precandidato oficialista, lidera la intención de voto en una encuesta presidencial para las elecciones primarias de